Hola a todos, muy buen día. Espero se les esté yendo muy bien en este día, en este inicio de semana. Nuevamente aquí su servidor y Gracia Elena Candela, acompañándolos en EthicsCom, estas charlas interesantes sobre la ética y la comunicación. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, mi querido partner, muy bien. Con Tremendo, todo, con todo. tremendo tema vas a abordar el día de hoy. Así es, bueno, vamos, Buenísimo. vamos. Vamos, Sí, vamos. excelente, excelente. Y el tema que les traemos el día de hoy es la imaginación y o la creatividad. ¿Cómo quieres que empecemos este tema, Gracia? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo abrimos hacia el público? Bueno, fíjate, la imaginación es la capacidad mental de formar imágenes, ideas o conceptos nuevos que no están presentes en la realidad. O sea, esa habilidad de combinar elementos que están novedosos, originales. También la imaginación nos permite explorar posibilidades o soñar despierto, como dice el dicho, y visualizar escenarios hipotéticos, pero la creatividad es el proceso de generar ideas, conceptos o productos nuevos y originales. Entonces, ¿cómo se mastica eso en publicidad y mercadeo? Pues tengo Uf, una data larga, pero a nivel corporativo o a nivel ético, ¿cómo se maneja la imaginación y la creatividad? es de la misma manera, ¿no? Yo me voy a mis clásicos dichos, ¿no? Que dice, por ejemplo, el dicho que la imaginación es más importante que la inteligencia, ¿no? Y que decía, oye, tú tienes que estar abierto y que al final de cuentas de esa manera es como innovas, de esa manera es como creas, como nacen las nuevas ideas, los nuevos proyectos, los nuevos formas de pensar, si le quieres ver así, en el sentido de imaginación. Y yo creo que todos desde pequeño, también dentro del concepto de imaginación y creatividad, me voy mucho del lado del arte. Uh, y es pues, todos nacemos artísticos, todos nacemos de cierta manera con una imaginación, quiero decir yo, bastante amplia, y luego de cierta manera como que nos van encarrilando en formas de pensar, en guías o en reglas, si le quieres llamar así, que eso pueden llegar a ser que se acorte esa imaginación. Llámese la escuela, ¿no? Yo digo de broma, pero tú dices que entre broma y broma la verdad se asoma, pero yo digo el dicho de, oye, mi educación iba muy bien hasta que entré a la escuela. Y digo, lo digo de broma porque obviamente la escuela me enseñó bastantes cosas, ¿no? Y principalmente me enseñó a buscar en dónde encontrar la respuesta a muchas de mis preguntas, pero yo siento que me aprendí muchísimo más a nivel de la vida, a nivel de la calle, que lo que aprendes en la escuela. Pero de cierta manera también regresando al tema, yo siento que las ideologías que muchas veces te enseñan en las escuelas te pueden limitar en el sentido de tu imaginación o tu creatividad, ¿no? Inclusive como padres, ¿no? No hagas eso, no, espérate, no, esto otro. Y vas limitando esa imaginación o esa creatividad en los niños, ¿no? Y hay que ser muy amplios, abiertos, perdón, en ese criterio. Bueno, lo hemos hablado en varios foros. Yo creo que hay algo maravilloso que está sucediendo en este momento y es que nuestros abuelos y nuestros padres no tuvieron la dicha de tener un Google accesible para que a la hora que tuviera uno un problema incluso emocional pudiera indagar y no darle pena para hablar con un coach, un terapeuta sobre esos temas. ¿Por qué lo menciono? Porque la imaginación para mí es el espacio donde está el pensamiento creativo. Y digamos, estamos inmersos no solamente en la plataforma comunicacional mundial, sino también psicológica. O sea, es impresionante cómo estamos en ese autoencontrarnos. Entonces, la imaginación, si lo definimos justamente como ese espacio donde está el pensamiento creativo, la tenemos que cuidar, la Claro. tenemos que pulir, tenemos que filtrar esas informaciones que estamos recibiendo para permitir que esa imaginación se mantenga incólume para nosotros poder desarrollar nuestros pensamientos creativos. Yo soy creativa, pero bueno, desde que nací, en mis acciones, en cuando cocino, cuando escribo, cuando voy a hacer un obsequio, es decir, no es que voy y compro algo y lo entrego, no, siempre me gusta como que generar algo hermoso, bien sea acompañado con una palabra, con un gesto o con una sorpresa, ¿no?
Y creo que todo ser humano tiene esos dos elementos. Lo que pasa es que no nos enseñan a filtrar la información que recibimos. Tampoco cuando estás dentro de un núcleo familiar puede ser agradable o no desde tu infancia y tu vida en general. Entonces, tampoco sabes manejar esos procesos. Y normalmente la gente dice, es que fulanito me hizo, es que menganito, y resulta que somos nosotros, lo pongo en este punto, Eso es porque cierto. somos los que cortamos ese proceso creativo, somos los que cortamos nuestra imaginación, porque permitimos que el pasado, además, se mantenga en el presente. Y esto Sí. es algo que yo he venido estudiando muchísimo, porque justamente cuando yo me siento triste o siento que, digamos, mis energías están bajas por lo que sea, yo busco ese proceso creativo, o me pongo a escuchar música, me pongo a cantar, o me pongo a escribir, que para mí escribir ha sido una terapia hermosísima, es mi herramienta desde que soy una niña, escribo muchísimo. Y creo que ese proceso creativo no hay que perderlo, porque los niños, como tú bien lo acabas de decir, nacen, o sea, todos nacemos con esa cualidad, solamente que nuestras experiencias de vida lo cortan. Entonces, eso es lo que no podemos permitir que suceda. Sí, y yo creo que de cierta manera en el ámbito profesional también todos necesitamos tener esa creatividad. Tú me hacías la pregunta a mí sobre cómo dentro de la ética y el cumplimiento entra la imaginación y la creatividad. Y por ejemplo, dentro del programa de comunicación, dentro del programa educativo, es sumamente importante el ser creativos para poder llegar a la gente. ¿Por qué? Porque tienes diversas generaciones, ¿no? O todas las generaciones ahorita actualmente dentro de un ambiente laboral, en donde le tienes que llegar a los baby boomers, le tienes que llegar a la generación X, a los millennials, a los posteriores, a las generaciones posteriores a los millennials. Entonces, cada uno de ellos aprende de una distinta manera. O sea, las nuevas generaciones, una forma muy efectiva de llegarles es a través de los chats. O sea, que para nosotros, al menos yo, generación X y anteriores a esas, pues agarrabas y decías tú, a ver, espérate, no, a mí me gusta más la interacción personal, una comunicación, una charla, un cafecito mientras estamos explicando las cosas. Exacto. Y no, eso ya no es tanto de interés para las nuevas generaciones. Es decir, oye, lo quiero leer en el chat y lo quiero ser conciso, ¿no? Ahora, me voy a salir del tema generacional. Cuando te vas y buscas a juntas directivas, miembros de juntas directivas o miembros del comité ejecutivo, lo más valioso para ellos es el tiempo. Entonces ellos quieren algo conciso, corto y sencillo en lo que puedan aprenderlo rápido, porque al final de cuentas no tienen tiempo, andan metidos en todo su día, en toda su agenda. Entonces los tienes que agarrar y tienes que ser muy conceptual, tienes que ser muy específico en ejemplos, en historia, en escenarios, para que lo tomen, se lo lleven con ellos y luego ellos lo procesen y lo comuniquen de la mejor manera en cómo lo pueden hacer. Entonces necesitas ese sentido de creatividad, necesitas esa imaginación para poder llegar a la gente, sobre todo en temas que de cierta manera en el día a día, aunque son muy importantes, al menos yo los considero así, la gente no los tiene tan en mente, ¿no? O sea, oye, ética y cumplimiento, ay, tengo que cumplir, en charlas lo digo yo y me río mucho porque les digo, una de las preguntas cuando empiezo una charla es, ¿qué piensan todos ustedes sobre la palabra compliance, ¿no? Cuando estoy acá en Estados Unidos, nada más ves cómo se cambian las caras, ¿no? Porque al final de cuentas, en base a lo estricto de la regulación de Estados Unidos, eres un policía, por más que lo quieras vender, etcétera, y todo eso, por la historia en instituciones financieras, por historia y acontecimientos en la industria de salud, la industria fármaco. Al final de cuentas es eso, eres el policía que llega y le dice a la gente qué hacer, qué no hacer, etcétera. Habemos varios de nosotros que queremos cambiar esa ideología para decir, no, te decimos que es lo correcto, tú actúa de la manera y conforme tú quieras actuar, pero al final de cuentas ese es hacer las cosas de la manera correcta. Para eso necesitas la creatividad y la imaginación. Ahora fíjate, cuando hablábamos de la imaginación, que es un elemento fundamental en ese pensamiento creativo, también nos ayuda a resolver los problemas y a innovar. O sea, nos permite ir más allá de lo conocido y incluso podemos transformar nuestro mundo. O sea, yo a través del periodismo he hecho muchas cosas maravillosas y, y lo digo porque al final yo estudié periodismo porque amo el ser humano. Entonces,
Tú has dicho algo muy sabio, porque muchas veces, inclusive cuando yo he tenido que entrevistar a determinados personajes públicos, no es un proceso sencillo, ¿no? Tienes que ser muy creativo también, primero para lograr la entrevista y segundo para que luego que te otorgue la entrevista, cómo poder llevar ese proceso, ¿no? Y y más en el ámbito donde yo me desarrollé a nivel de reporteril, era la parte política. Entonces era muy fácil que el político se levantara o se fuera y se sintiera ofendido ante una pregunta o ante un elemento que investigaste y tenías las pruebas, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que es algo que tenemos que rescatar. Dejamos a un lado, así como decimos que muchas veces estamos muy pendientes del trabajo y que estamos 12, 14 horas, tú sabes, inmersos en ese mundo laboral, yo creo que hay que tomarse un espacio de silencio para permitir que la imaginación saque su mejor talento y salga todo ese pensamiento creativo, tanto para nosotros como individuos, como para todo nuestro entorno familiar, profesional, incluso colectivo. Sí, sí, de acuerdo. Y un factor muy importante dentro de lo que estás mencionando tú es el autoidentificar, autoevaluarse uno para ver en qué actividades es en donde explota su creatividad o su imaginación. Tú mencionabas escribiendo, por ejemplo, a mí no me, cuando estoy leyendo, independientemente de que estoy leyendo y entendiendo las ideas, mi mente está 1000 por hora. O puedo estar escuchando un libro, no necesariamente también leyendo, ¿no? Y mi mente está pero revolucionándose, pensando en ideas, pensando en proyectos, pensando en negocios, y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Lo mismo me pasa cuando estoy caminando, escuchando música. Voy. Entonces esa es mi forma como de buscar esa imaginación, esa creatividad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo innovar? Entonces es muy importante que nos autoevaluemos e identifiquemos, ¿no? En qué momentos o qué actividades son las que nos hacen explotar eso. Bueno, muchísimas gracias, mi partner. Hemos llegado al final por este tema tan interesante de la imaginación y la creatividad. Un gusto. Saludos.